Cristo. Buenos días, iglesia. El que salva. Vamos a cantarle a nuestro Señor esta mañana. La esperanza está en Él. Está en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo. Luz del cielo. Luz del cielo. Él es nuestro Rey. Rey eterno. Nuestro amigo fiel. Amigo fiel. Vamos a cantarle todos juntos. Decimos: Cristo, el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, el Rey eterno, amigo fiel. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantarle hasta el otro lado ve, porque somos de su luz, aunque haya oscuridad. Espera en Él, pronto amanecerá. Siente como el viento cambia, un día nuevo pronto vendrá, y la atmósfera se rompe, a un nuevo mundo vida dará. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado ve. Oh, 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 sientes como el viento cambia, un día nuevo pronto vendrá, y la atmósfera se rompe, un nuevo mundo vida dará. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado de iglesia. Siento que la oscuridad pronto terminará. 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 Oh, 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 deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado ve. Deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Cantaremos, danzaremos, la tierra
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Todos nosotros hemos escuchado hablar del discipulado y hay tantas predicaciones que se han hecho acerca de este tema, pero yo quisiera concentrarme en dos cosas muy importantes en esta noche. En primer lugar, vemos en San Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús les está hablando a aquellas personas que le habían recibido como su Salvador y como Mesías. Les estaba hablando un poco de cómo ellos podían ser más efectivos en la tarea que Él les estaba delegando y quién podía llegar a ser un buen discípulo. Y dice así: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Lo que podemos ver es que acá les estaba hablando a los judíos que habían confiado en Jesucristo. Los judíos eran personas que conocían la Biblia, que conocían a los profetas, a los salmistas, el Antiguo Testamento. Ellos estaban muy claros de qué decía Dios a través de la Biblia. Ellos, llegaron a un momento en el cual que algunos de ellos se dedicaban a memorizar la palabra, se dedicaban a ciertas ceremonias que estaban fundamentadas en la palabra, y pues desde muy pequeños ellos tenían ese hábito de enseñarle a sus hijos la palabra y tratar de obedecer la palabra. Y en este caso, en el Nuevo Testamento, ya se había perdido un énfasis en obedecer la palabra y solamente se consideraba como una enseñanza y un hábito de buscar a Dios y creer cumplir los 10 mandamientos a través de diferentes mezclas religiosas. Pero es importante que el Señor Jesucristo les dice: miren, ustedes son judíos, ustedes confiaron en mí, ustedes han creído, entonces les voy a dar una recomendación. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero recordemos, ellos conocían la palabra, ellos habían leído la Biblia, leían la Biblia diariamente. Pero ¿por qué Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos? Bueno, nosotros, así como ellos, podemos leer la Biblia y aprender mucho, pero no aplicar nada. Y sabemos que el propósito para nosotros los cristianos leer la Biblia es acercarnos más al Señor, a considerar sus instrucciones, a mejorar nuestra condición de vida. Y es por eso que Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él: permanezcan en mi palabra. Parecería una instrucción que ya ellos estaban obedeciendo, pero cuando nosotros vamos a la palabra, queremos tener un encuentro con el Señor. Queremos que la palabra afecte nuestro corazón, y esa era la intención de Jesús al decirles a los judíos que conocían la Biblia y leían la Biblia: permanezcan en mi palabra. Porque el exponerse a la palabra es una esperanza, una posibilidad de que nosotros vengamos y consideremos las instrucciones del Señor y las apliquemos a nuestra vida. Eso es precisamente lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo a los judíos que habían confiado en Él y que a partir de ese momento habían decidido seguirles. Para nosotros, la expresión permanecer puede significar muchas cosas. Permanecer en la palabra. Para poder entender a la luz de este versículo, vamos a clasificar 3 categorías de permanecer en la palabra. Una podría considerarse que es una acción intencional de buscar a Dios por medio de la lectura de la palabra, unas 2 o 3 veces a la semana, un promedio de 15 minutos tal vez. Este tiempo es suficiente
para tener una lectura bíblica de 10 minutos y una reflexión de 5 minutos. Aquí se encuentra el cristiano promedio. Ojalá que nosotros por lo menos nos encontremos en esta categoría. Tiene una vida regularmente moral, no tiene hábitos pecaminosos que lo estén esclavizando, se mantiene sobreviviendo con las tentaciones y mantiene un buen testimonio. Este es un cristiano que debería de considerarse un cristiano promedio, alguien que busca la palabra por lo menos y que tiene una comunión con Dios por lo menos 2 veces a la semana. Este permanece ocupado, cansado y tiene los devocionales, y estos devocionales corre el riesgo de que se conviertan en una rutina. ¿Por qué? Está muy cansado, el tiempo más cansado el que aparta para el devocional, se duerme con la Biblia en el pecho en la cama, en la mañana tiene un devocional un poco apresurado porque esa es su condición, ese es el cristiano promedio. Hoy vamos a la segunda categoría de permanecer en el Señor. Un tiempo promedio de media hora cada 3 o 4 días a la semana, donde tienes una lectura bíblica, reflexionas, piensas cómo puedes aplicar esa enseñanza a tu vida. Aquí está aquel que se conforma con, como dije, con lo que logra y pues no puede dar más. Él desea dar más, pero no puede. Él desea ser un discípulo que dé fruto, pero la poca permanencia en el Señor no se lo permite. Y aquí es algo interesante, que algunos de nosotros estamos en esta categoría. Somos cristianos que venimos a la iglesia, que estamos empujando fuerte, que estamos batallando, que estamos prevaleciendo con las tentaciones, pero que los devocionales no son tan sólidos, no son tan suficientes como para empujarte un poco más y estar solventes para poder tener disposición de servicio y disposición de involucrarte con otra persona. Esta persona se puede decir que desea ser un discípulo, desea dar fruto, pero la poca permanencia en la palabra no se lo permite. Esto puede ser por trabajo, estudios, ocupaciones, o compromisos, etcétera, falta de prioridades, pero sí sucede esa otra categoría de permanecer en la palabra. Ya hablamos de 2 categorías. Hablamos del cristiano promedio, de aquel cristiano que está batallando, que quiere hacer algo por Dios, pero el tiempo y las prioridades no lo permiten. Y en tercer lugar, está también aquel creyente que se organiza para tener un devocional una vez al mes, prolongado, aparte de tener su devocional cada día. En ese tiempo prolongado, una vez al mes, él se aparta, se proyecta hacia una vida de progreso. Tiene el suficiente tiempo para leer la palabra, para reflexionar, y tiene aquel tiempo para revisar su vida y ver de qué manera se corrigen aquellas cosas que se están dejando pasar por alto, que son tan importantes para la vida moral y para la vida de compromiso con el Señor. Se proyecta hacia una vida moral de progreso, se compromete con el Señor, se proyecta a considerar que todos a su alrededor puedan llegar a ser sus discípulos, ve a todos los demás como aquellos discípulos del Señor que él puede llegar a influenciar. Y aquí viene una cosa interesante. Nosotros tenemos alrededor ciertas personas de las cuales podemos ser de influencia. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, los esposos, hermanos, primos, vecinos. Hay un círculo de influencia, y aún en la iglesia local hay un círculo de influencia que tú tienes, donde deberías de proyectarte. Entonces, esta tercera categoría de permanecer está al cuidado de su vida, proyecta su vida, está permaneciendo en la palabra, está permaneciendo en Dios, está puliendo sus áreas débiles de carácter, pero tiene una visión de multiplicarse y de comprometer a otros en el discipulado. Conclusión de todo esto: una vida comprometida en el Señor es una vida de crecimiento. Cuando tú te comprometes, entonces tú creces. Permanecer en el Señor es buscarle,
aprender de su palabra, aplicar esa palabra a tu vida, reflexionar hacia aquellas cosas que son importantes y que debes de moldear y cambiar, proyectarte al discipulado. Es por eso que el verso de base para esta reflexión en este primer punto es: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Lo importante acá es que ya hablamos de que permanecer no es una cuestión solo de una lectura bíblica, no es solo una cuestión de orar un rato, sino que de reflexionar, de desmenuzar nuestra vida de vez en cuando, ver cómo estamos, ver en qué podemos cambiar y cómo podemos proyectar nuestro testimonio y nuestro tiempo hacia otros para que otros se comprometan. Entonces, el que permanece en la palabra, definitivamente que va a llegar a ser su discípulo. Vamos a seguir la lectura de este pasaje bíblico. Estábamos en Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos al versículo 32 y dice: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham, porque eran judíos los que estaban ahí enfrente de Jesús. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Llegarán a ser libres. Luego, esto genera una discusión. Él le dice: miren, si permanecen en mi palabra van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Esta expresión fue lo que llamó la atención a los judíos y le dijeron: oíme, nosotros no somos esclavos de nadie. Luego el versículo 31 responde, Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. En este sentido, vemos que se genera una discusión donde ellos no habían comprendido totalmente lo que Jesús les estaba diciendo. Pero creo que Jesús se lo aclara cuando le responde. Ellos dicen: no somos esclavos de nadie. Jesús dice: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Aquí está el corazón del asunto. Cuando permanecemos en el Señor, nosotros lidiamos con nuestro pecado, confrontamos nuestro pecado delante de Dios, le pedimos al Señor fortaleza y nos fortalecemos en el Señor para batallar contra el pecado, para liberarnos del pecado y que hábitos pecaminosos no estén controlando nuestra vida. Y en ese sentido, pues los discípulos le dicen: nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús dice: sí, ustedes son esclavos del pecado, pero todo aquel que comete pecado es esclavo de él. Pero Jesús les está dando una respuesta. Él le dice: y conocerán la verdad. Cuando permaneces en el Señor, cuando te comprometes, cuando te confrontas, cuando te proyectas a otros, entonces es porque en algún sentido estás conociendo la verdad. Y la verdad es lo que nos va a liberar. Hay algo que nos detiene. Y no me vengas con cuento. Lo que te está deteniendo hoy para poder ser un discípulo entregado al Señor, donde te entregues tu vida sin reserva a otros, al servicio de otros, al discipulado, al tiempo que puedas dedicar a otros, es nuestro pecado. Cuando nosotros sabemos lidiar nuestro pecado y permanecemos en el Señor y permanecemos en la verdad, entonces nosotros podemos tener solvencia, podemos salir adelante, podemos salir a flote para poder transmitir valores, transmitir un estilo de vida de temor y santidad al Señor y servicio al Señor, poder motivar a otros a ese tipo de cosas. Entonces, si nos damos cuenta, los discípulos habían entendido una perspectiva diferente de lo que significaba ser libre, pero nosotros, si permanecemos en el Señor y permanecemos en esa verdad, vamos a ser verdaderamente libres y vamos a salir a flote para influenciar y hacer discípulos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bendición, Señor, es poder estar acá y abrir tu palabra y de una manera clara y sencilla podemos venir ante ti y aprender. Padre, dos cosas importantes. Tú nos enseñas que permanezcamos en tu palabra y vamos a descubrir la verdad. Y la verdad nos va a dar libertad para tener solvencia y salir a flote
para multiplicar nuestras vidas en otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.